Hola mis queridos hermanos en Cristo Jesús, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Una alegría saludarles nuevamente, gracias a la voluntad de Dios que nos permite estar unidos juntos en este tipo de plataforma donde podemos compartir de temas muy interesantes. Como el tema de hoy he querido compartir con ustedes un tema que para mí es muy especial, muy importante, un tema donde muy pocas veces se toma, ¿no? Este tema se llama la verdadera iglesia. Es un tema un poco polémico porque hoy en día vivimos en unas generaciones donde hay demasiadas dominaciones y todos se creen llamar la verdadera iglesia. Pero para nosotros, ¿qué es la verdadera iglesia? Para nosotros los cristianos sabemos que la verdadera iglesia es la que fundó Cristo Jesús, la piedra angular, como dicen las escrituras. No podemos ir a otro lugar donde no es Jesucristo el primero, ¿no? Donde no es Jesucristo el líder, donde no es Jesucristo revelado a los hombres, ¿verdad? Entonces hay muchas dominaciones, muchas iglesias, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Un tema muy importante, la cual lo vamos a compartir, obviamente basado a lo que es nuestras sagradas escrituras. Ahora bien, hablemos un poco de nuestra iglesia católica. Nuestra iglesia respeta la jerarquía. Nosotros sabemos que la jerarquía de nosotros viene desde el Papa, desde los cardenales, el obispo, los sacerdotes y nosotros los laicos, ¿verdad? Y cada jerarquía de la iglesia desempeña una función dentro de la iglesia. Por ende, nosotros estamos siempre sujetos a lo que nuestros líderes nos dicen. Si hay que tener un plan de trabajo, se hace. La iglesia está llena de cambios, pero siempre para el bien de nosotros, para el bien de toda la humanidad. Por ejemplo, ustedes saben, la iglesia está contra estos casamientos que se dan de los mismos géneros. Sabemos que la iglesia no apoya eso. Nuestra iglesia pelea contra todo esto del aborto, contra lugares que se prestan para hacer todo esto. Entonces la iglesia siempre está en movimiento, siempre está ayudando en hospitales, etcétera. Entonces hay muchas cosas de hablar de lo que la iglesia hace, pero en este caso vamos a hablar por qué nosotros como católicos creemos y afirmamos que nuestra iglesia católica es la verdadera. Para empezar, hay algo bien curioso y chistoso a la misma vez, porque a nosotros nos determinan como católicos, ¿no? Entonces nosotros nos llamamos cristianos católicos, pero muchas veces las personas no saben qué significa la palabra católico. Bueno, nosotros como católicos lo sabemos, pero muchas dominaciones o otras iglesias solo nos apuntan y dicen son católicos, como que si la palabra católico fuera como algo, una aberración, o si fuera como algo sacado, ¿no? Entonces la verdad es que me ha tocado en ocasiones hablar con hermanos de otras iglesias y cuando apuntan como tú eres católico, lo hacen como que si la palabra católico fuera una ofensa. Pero la realidad es que la palabra católico significa universal. Eso significa la palabra católico, como también la iglesia es universal, porque así lo dijo Jesús. Entonces, otras dominaciones, al no quererse llamar católicos, no se dan cuenta que también son católicos, porque si sus mensajes llegan universal, entonces también son católicos. Entonces algo como ilógico, ¿no? De que lo ven esto como malo, como el pronunciar la palabra soy católico. Pero bien, entrando en contexto, para irle agarrando sabor a este tema, ¿de qué nosotros
aseguramos que nuestra iglesia es verdadera? Primero, porque Jesucristo es verdadero, es el camino, la verdad y la vida. Ahora, sabemos que Jesucristo tenía sus apóstoles, ¿verdad? Pero Jesucristo nos dice en las Sagradas Escrituras que en un momento hizo una pregunta a todos sus apóstoles, a la cual todos dijeron sus versiones, ¿no? Pero hubo uno en específico que entre ellos le dijo: tú eres el Mesías. Este fue Pedro, y fue donde Jesús le confía todo esto de la iglesia. Pero bien, lo vamos a leer desde las Escrituras. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o bien Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice: feliz Simón Borjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás las podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como pueden ver, mis hermanos, Jesús le dice a Pedro: dichoso tú, porque te lo ha revelado mi Padre del cielo, y sobre ti edificaré mi iglesia. Lo que desates en la tierra será desatado, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Le da autoridad a Pedro. ¿Cómo podemos poner un ejemplo? A ver, si tú eres jefe de una compañía de trabajo o jefe en cualquier otro ámbito, pero tú vas de vacaciones y tienes un trabajador o tienes un compañero cercano a ti, la cual te es de suma confianza, y en esa ausencia tuya, tú le dices: ok, yo voy a salir, pero te confío mi compañía. Todo lo que hagas lo respetaré. Cuando regrese, todo lo que tú hayas hecho, te doy la autoridad para que hagas lo que tú quieras. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro: te confío mi iglesia, donde los poderes malignos no podrán contra ella, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es la piedra angular. Él es el dueño de todo. Pedro viene a ser el administrador de la iglesia, donde Jesús le confía todo. ¿Por qué? Porque sabemos que en la iglesia de Jesús pueden pasar 1000 cosas malas, si es posible, pero siempre va a estar sostenida la iglesia por aquel que la creó, por aquel
que es de Él, que es Cristo Jesús, también nuestro Padre que está en el cielo. Ahora, esto está en las Escrituras. Desde ahí, Pedro toma la jerarquía de la iglesia en el sentido de encaminar en hacer lo que hay que hacer, ¿no? Como por ejemplo, si nos vamos más a profundidad, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia primitiva se juntaban multitudes de personas solo para escuchar predicar a aquellos que hablaban del mensaje de Jesús. Pero en ver que todo esto la gente se agrupaba, entonces lo que comenzaron a hacer fue dividir estas gentes en pequeños grupos. A esto ya le llamaban comunidades, en la cual se les ponía un líder que representaba cada comunidad, pero todos en el mismo origen de hablar de Cristo. Uno de los ejemplos de cómo Pedro era líder en esos tiempos, podemos leer otra cita bíblica. Esta está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Esto era Pedro dirigiéndose a las personas, y Pedro decía: ahora me dirijo a sus ancianos, dado de que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, cuídenlo, no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega y generosidad. No actúen como si pudieran disponer de lo que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no será marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizarse en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Estas eran palabras de Pedro hacia todos los cristianos de ese tiempo, dirigida a los ancianos, a los jóvenes, en general a la comunidad, donde él mismo dice que él espera ser partícipe de esa gloria prometida, sabiendo él que Jesús también le había confiado ese liderato. Desde ahí viene la jerarquía de nuestra iglesia. Entonces, hay mucha controversia, hay muchas críticas por esto, ¿no? Pero sabemos que esto está escrito en la Escritura y no podemos ir contra lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Bien, también tenemos un versículo muy hermoso. Esto está en Gálatas 1:8, donde dice: más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Es decir, si vinieran con otro evangelio que no es el que han anunciado desde la iglesia primitiva, dice anatema sea, que en otras palabras traducido quiere decir maldito sea.
Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no podemos venir con una doctrina falsa. Respetamos la jerarquía, respetamos el magisterio de la iglesia, sobre todo también respetamos la opinión de cada hermano allá afuera que puede tener un concepto diferente. Nosotros tenemos un fundamento donde Jesús le confía a Pedro, donde Pedro comienza a mover los hilos de la iglesia y hasta el día de hoy seguimos respetando esa jerarquía. Jesús así lo dijo, nosotros lo creemos, pero es así como nosotros fundamentamos que nuestra iglesia es verdadera, porque la iglesia está compuesta no solo de escritura, sino también de historia y de tradición. Está existido por todos los años, no es solo escritura. Entonces, la invitación mía es que si este tema te ha llamado la atención y tú quieres profundizarlo más a fondo, yo te invito a que indagues por tú mismo, lee las Sagradas Escrituras y verás cómo el Señor tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Claro, siempre buscando la inspiración del Espíritu Santo. No podemos interpretar la palabra de Dios por nuestra propia manera. Así es que fue un gusto haber compartido contigo este tema. Te invito a que leas donde Jesús le da las riendas a Pedro para que pueda dirigir la iglesia. De esa forma puede ser que leamos cosas que de pronto no entendíamos o no sabíamos. Que Dios te bendiga, un abrazo por medio del Espíritu Santo y nos vemos a la próxima.